¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. El Colegio de la Frontera Norte les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Historiadores, una comunidad del saber, México 1903-1955, del autor Dr. Jesús Iván Mora Muro, quien ha publicado esta obra y que nos toca comentar el día de hoy. Es una obra editada por dos instituciones hermanas, dos centros públicos de investigación dedicados a la difusión del conocimiento, a la creación de conocimiento y por supuesto a la formación de recursos humanos, como son el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte. Le doy la bienvenida también al público que nos acompaña el día de hoy, pero también a quienes nos están viendo a través de las plataformas del Colegio de la Frontera Norte, por el canal de YouTube y por el Facebook de la institución. Asimismo, y pues también con mayor agrado, al doctor Iván Mora y al doctor Carlos Santaramián, para que juntos podamos discutir y comentar esta obra que se presenta el día de hoy. La organización va a ser de esta manera. Va a haber una breve presentación del doctor Iván Mora por parte del doctor Santaramián. Posteriormente yo haré algunos comentarios que me parecen muy pertinentes rescatar de esta obra y que nos pueden colocar también en este espacio de intercambio de ideas. Después el doctor Santaramián hará lo propio también para darle oportunidad al autor del libro a que nos comente sus opiniones. Y por supuesto dejaremos también un espacio para que nos hagan preguntas quienes nos acompañan de manera presencial o bien para que nos envíen sus comentarios, preguntas o dudas por las dos vías que les he ya mencionado. Así que estamos muy contentos y por supuesto el Colegio de la Frontera Norte le da a todos y a todas la más cordial bienvenida a este recinto en San Antonio del Mar, en Tijuana, Baja California. Adelante, doctora Santaramián. Muchísimas gracias, doctora Almaraz. Bueno, es un gusto estar en esta fría tarde en el COLEF con un clima que se antoja como para estar charlando sobre este tan interesante libro del doctor Iván Mora. Agradezco la propuesta que me hizo hace algunas semanas para presentarlo aquí en Tijuana. Agradezco a las autoridades del COLEF que lo hicieron posible, así como a Ana Karina, pero sobre todo a la doctora Almaraz, que nos invitó, nos dijo que aquí lo podíamos hacer, además por ser un libro editado también por el COLEF. Agradezco también la presencia de Pepe Saldaña, de Fernando Escobedo, y les voy a presentar una muy breve semblanza del doctor Jesús Iván Mora Muro. Es egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría y doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán en Zamora. Este libro es producto de la tesis doctoral de Iván Muro y sus líneas de investigación abordan la historia intelectual, la historiografía mexicana. Además ha escrito sobre revistas e intelectuales católicos de la primera mitad del siglo XX. Bueno, con esto termino, una muy breve semblanza, pero creo que al final podremos tener también un poco preguntarte hacia dónde van tus nuevos intereses en la historia. Muchas gracias. Gracias, doctora Santaramián. Y bueno, como hemos mencionado, el orden de las intervenciones indica que yo sigo. Y pues bueno, también agradezco a mi colega Carlos Santaramián, como ya se le ha hecho costumbre, invitarme a debatir con colegas cuyas obras han sido recientemente publicadas, así que esta no es la primera vez, cosa que agradezco porque siempre es un placer tenerlo por acá y por supuesto tener oportunidad de leer y repensar y discutir en recintos. En este caso hoy nos toca aquí en el Colegio de la Frontera Norte, mi institución.
Agradezco, como decía, a pues quien se encuentra conectado, conectada, para intercambiar algunos puntos de vista con ustedes respecto a esta obra, ¿no? Me toca hacer los comentarios a Jesús Iván Moramuro y digo, nos podríamos pasar debatiendo porque hablar sobre la institucionalización de la disciplina y de la profesionalización pues nos llevaría a recuperar historias de varios siglos, al menos de un siglo y medio, ¿no? Y entonces, pues la obra de alguna manera nos permite justamente acortar el tiempo a un par de fenómenos, pero bueno, a mí desde el nombre mismo ya me planteó algunas ideas para comentar y claro que sí, debatir. Porque finalmente hablar de historiadores pareciera que se deja de lado a las mujeres, a las historiadoras. Y entonces es un punto que en la disciplina finalmente está también presente hoy en día. Lo retomaré un poco más tardecito. Pero concuerdo con el autor en la conveniencia de dividir los fenómenos de la institucionalización y de la profesionalización de la historia, considerando que el primero refiere a las bases de organización de las asociaciones y agrupaciones que encaminaron la práctica de esta disciplina, como bien podrán ustedes encontrar en las páginas de este libro. Sin embargo, agregaría también que como parte de la institucionalización a través de los momentos que se señalan en el campo de la historia, se encuentra la enseñanza, pero no la enseñanza a nivel de licenciatura, sino la enseñanza desde la educación primaria, sobre todo con motivo de nuestra independencia de España. Una vez culminado este cruento momento, hay una situación que va a preocupar, y es cómo vamos a enseñar nuestra historia, cómo vamos ahora a decirle a los niños y a las niñas quiénes son nuestros referentes, ¿no? Y entonces ahí nos vamos ya a un proceso de larga duración si queremos hablar de los antecedentes de institucionalización que se remontan a los años 30 del siglo XIX. Cito 4 momentos. Primero, el periodo de las labores de José María Luis Mora y de Lucas Alamán desde 1833, y que, como bien ha citado Rosalía Meníndez, haciendo alusión al trabajo de François Javier Guerra, era un momento urgente de enseñar una historia separada del clero. Así que esa era la primera situación a la que se enfrentaban quienes debían de preparar estos espacios para enseñar a nivel elemental. 1841 también es un momento importante porque justo es este año en el que se publica la cartilla historial o método para estudiar la historia por el conde de la Cortina. Y bueno, justo es 2 años más tarde de presentado este documento que se impartió por primera vez Historia General y de México en la Academia de Letrán, que también me parece que es un espacio que hay que recuperar. Esta era una asociación literaria mexicana, y aquí ya vamos viendo justamente cómo la historia se empieza a abrir paso, pero no en espacios obviamente relacionados con la historia como tal, sino espacios como este, ¿no? La Asociación Literaria Mexicana, cuya apertura data del 1836, y que sesionaba en el Colegio de San Juan de Letrán, por eso se le llamaba Academia de Letrán. Ello nos permite anticipar el papel de asociaciones preocupadas por la historia ya desde estas primeras décadas del siglo XIX, y que después en el libro de Jesús Iván Moramuro van a tener una fuerza, porque como él va a citar, incluso va a ir sumando en sus capítulos, en su contenido, estos espacios donde van a confluir historiadores. Incluso se remonta hasta el Ateneo de la Juventud, pero con mayor precisión empieza a hablar de 1919, cuando la Academia Mexicana de la Historia finalmente ve la luz. Así bien, también comentaría como un cuarto punto el compendio de historia de México desde antes de la conquista hasta los tiempos presentes, extractada de los mejores autores para la instrucción de la juventud,
de Epitacio de los Ríos, esto en 1852. Es decir, después de la independencia sí hay una preocupación constante por la enseñanza de la historia y sobre todo en estos espacios que tienen que ver con la educación elemental. Y efectivamente, un tanto cuanto sin orden, estas actividades iniciales del México independiente continuaron siendo imprecisas hasta después del movimiento de reforma, cuando la legislación educativa ya va a tomar también de alguna manera, bases. Esto sucede ya entre 1861 y 1867. Es decir, las actividades para institucionalizar la historia también van a crecer y crecen, por supuesto, de la mano de un marco normativo que va a permitir ampliar la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Era un momento, esta ya segunda parte del siglo XIX, de trabajar en los currículos desde la educación elemental, cuestión que me parece también pertinente escuchar la opinión del autor. Es así como la experiencia educativa, desde mi punto de vista, debe repensarse como el acicate de las primeras comunidades de historiadores e historiadoras, no necesariamente desde las formalmente instituidas para reunir a interesados por la historia, pues justamente la enseñanza de la historia a nivel elemental es inherente a las trayectorias de muchos de los autores que se van, o historiadores y algunas muy poquitas historiadoras que se citan en el libro. Esta característica incluso se va a mantener hasta avanzado el siglo XX, especialmente hay evidencia en las trayectorias de mujeres interesadas en una carrera profesional que inicialmente fueron normalistas, y aquí me viene a la cabeza, a la mente, la vida de doña Josefina Zoraida Vázquez Ibera o de la propia Gisela von Boveser, dos grandes historiadoras que todavía se encuentran con nosotros, que se formaron en el siglo XX, ambas integrantes de Sillón de la Academia Mexicana de la Historia, pero que fueron formadas inicialmente como maestras normalistas. Y bueno, hasta después se integrarán a las distintas instituciones que había en el país, en el centro de nuestro país, para ya iniciar ahora sí su especialización como historiadoras y posteriormente pues estudiar sus posgrados, lo cual les va a permitir llevar a cabo investigación también en historia y también, por supuesto, formar historiadoras e historiadores. Por tanto, bueno, esto es lo que refiere al primer punto que está muy claro en el libro de Iván Moramuro. El segundo fenómeno al que él se refiere hace alusión a la profesionalización de la historia y cómo se fueron posicionando a lo largo del siglo XX los historiadores preponderantemente como comunidad con o sin título universitario. El autor nos coloca antes del 27 y luego del 27 al 46 para señalarnos grupos afines de especialistas donde la historia será una disciplina entre otras. Y al final de mis comentarios recuperaré esta situación de una disciplina entre otras, porque creo que finalmente podríamos decir que la historia viene a ser un poco la madre de todas las disciplinas, está atravesada o atraviesa a todas las disciplinas, ya que todas conllevan su propio curso histórico. En el caso de las trayectorias de los profesionales, no me voy a meter en la otra discusión, porque se trata de comentar el libro y de, pues, que quienes lo quieran comprar lo podrán hacer aquí en el Colegio de la Frontera Norte, y quienes estén lejos pero se interesen, pues también podrán meterse a www.colef.mx y por ahí solicitar. Esto nos permite ahora estas ventajas tecnológicas de nuestro tiempo. Pero bueno, como bien señala el autor, un historiador muchas veces es el especialista, o fue el especialista no titulado en historia, que llevó a cabo el ejercicio docente, hizo publicaciones especializadas y tuvo afinidad grupal. Esta afinidad grupal que se va a encontrar en estos espacios que el autor cita en su obra. La Academia Mexicana de la Historia, cuyo origen data, como ya comenté, de 1919, no siempre incluso contó con este tipo de figuras especializadas. Es decir, los primeros años de la Academia no estaban historiadores formados en historia, para nada, había de todo un poco, ¿no?
Fue con los años que los profesionales se impusieron como el mayor grupo, tanto en los 30 sillones que tiene la academia, bueno, que ahora son 30 los sillones que tiene la academia, como en los sitios que ocupamos las y los corresponsales nacionales y del extranjero, así como miembros honoríficos y eméritos. Sin embargo, algo que debe también resaltarse es que tampoco en estos primeros años había investigación histórica, era como más bien como esta idea de tener, y algunos lo llaman así, amor por la historia. De hecho, todavía he encontrado algunos colegas que dicen, yo soy amante de la historia. O, por ejemplo, cuando dialogaba con Javier García Diego y le preguntaba, Javier, ¿y cuándo surge el amor por la historia? Y entonces él cuenta, bueno, pues surge por dos vías, por la vía familiar y por la vía profesional. En este momento de estos primeros años donde transcurre el tiempo que le interesa a Iván Mora, justamente no vemos tampoco una precisión y una continuidad en hacer investigación histórica, sino eso vendrá un poco después. Por lo que me gustaría traer a colación algunos pequeños espacios en los que sí se empieza a hacer investigación para estos momentos en que refiere Iván Mora. Y uno de ellos va a ser el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, como una de las primeras instituciones dedicada a la investigación histórica y sobre el cual se erigió ya durante el cardenismo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1930 también se creó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que actualmente cuenta con 21 países, incluido México, desde el inicio, y cuyo titular es un historiador mexicano, Antonio Campuzano Rosales, por cierto, colega, amigo. En tanto que en el 45 también se creó el Instituto de Historia de la UNAM, hoy Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, si vamos viendo, pues realmente toda esta primera mitad era como muy complicado todavía entender que había espacios no solamente para obtener un grado de licenciatura en Historia, sino para llevar a cabo la investigación histórica. Sin embargo, pues lo que teníamos eran ya estos grupos afines, ¿no? Interesados en la disciplina, estos grupos que van a unirse a los esfuerzos, por supuesto, y los cita perfectamente bien el autor de la obra, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes. Primero desde la Casa de España en México en 1938 y luego ya como Colegio de México en 1940, instituciones a las que más tarde se sumará la Escuela de Historia de la Universidad Iberoamericana. Y aquí resalto mucho el papel de Josefina Zoraida Vázquez Ibera, porque justamente va a ser ella una de las que le va a dar sentido y forma a la currícula de la licenciatura en Historia. Ella va a ser de las primeras. Llegaron prácticamente todos hombres a ser parte de los profesores, pero a ella le va a tocar justamente hacer estos aportes a la revisión de la currícula. Y claro, pues por supuesto que Josefina va a batallar. De hecho, cuando llega, les cuento una anécdota y está por ahí contada por ella misma, cuando llega al Colegio de México y le van a pagar menos, teniendo ella más grados que un colega hombre que está siendo contratado al mismo tiempo, y le dice a Daniel Cosío, ¿pero por qué me vas a pagar menos? Y además yo tengo más currículum que la otra persona. Un poco estas situaciones en torno a la presencia de la mujer en el campo de la historia que se ejemplifican con este hecho se siguieron manteniendo, ¿no? Justo creo que el espacio de la Academia Mexicana de la Historia recientemente ha empezado a tener cada vez más participación de mujeres, y hay más mujeres con un sillón, pero muchísimas, eso sí, no lo puedo yo negar, muchísimas corresponsales, y creo que ha sido un espacio muy abierto, pero sobre todo también abrir el espacio de la preocupación, investigación, divulgación de la historia en las regiones. Voy terminando. Es relevante tomar en cuenta, además de los grupos, la cantidad de productos publicados en distintos formatos, y lo dice el autor del libro, lo cual me hace reflexionar en la noción de investigación y en la necesidad de divulgar.
tarea que todo historiador comprometido con la sociedad debe llevar a cabo, pues no solamente debemos ocuparnos de publicar para nuestros colegas historiadores, historiadoras o ciencias afines en el campo de lo social o la arqueología, sino también escribir para públicos amplios. Pero podemos escribir para públicos amplios sin tener claramente la necesidad de divulgar. Y aquí sí quiero marcar esa diferencia, porque divulgar lo podemos hacer desde distintas plataformas, y yo celebro, por ejemplo, las historias mínimas del Colegio de México, que ahora se editan en su versión de cómic, lo cual me parece muy interesante. Entonces quiero remarcar estos 3 ejes del oficio del historiador, que debe ser publicar para públicos amplios, especializados, pero sobre todo tener este sentido de la divulgación de la historia. Y también sumaría quizá un último elemento que de manera más recientemente se ha ya evidenciado, que es la recuperación de la historia oral. La historia oral no como una fuente puntual para hacer un recuento específico de un fenómeno, sino la historia oral como para complementar justamente la reflexión de lo que vamos reconstruyendo. Finalizo mis comentarios con 2 puntos al autor de la obra. El primero corresponde a la fase del título, los historiadores. Ojalá y que tengamos en algún momento algo que nos permita también vernos representadas a las mujeres. Y en ese sentido señalo, por ejemplo, que Josefina Muriel, que está citada en el libro, está citada como estudiante. El autor hace referencia a los primeros maestros y a los primeros estudiantes. Y efectivamente, Josefina Muriel fue una estudiante destacada, pero creo que va más allá. Ella no solamente era una destacada alumna, ella fundó y presidió la Junta Mexicana de Investigaciones Históricas en el 1948, y fue una de las precursoras en el campo de la historia y lo femenino en los 40. Fundó la revista de estudios de historia novohispana, esto ya un poquito después, en el 66, pero fue una década y media más tarde que Historia Mexicana, que es un referente, ¿no? Y su legado incluye una vasta obra de más de 20 libros, además de artículos, monografías y biografías. Así que pongo sobre la mesa esta situación, no porque Clio sea mujer, sino porque además de ser mujer es la musa de la historia, y porque su madre fue Mnemosina, la memoria. Y entonces me parece que es importante ver citadas a estas colegas. María del Carmen Velázquez fue una de las primeras graduadas en la carrera de historia en 1939, que me hubiera gustado también verla por ahí citada. Fue una de las primeras historiadoras interesadas en el rescate de documentos y registro de archivos. Fue directora del Centro de Estudios Históricos del Colmex en el 66, del 66 al 70, después de Luis González y González, imagínense ustedes. Y su legado también incluye 21 libros como autora única, además de manuales para el análisis de la historia. Ahí en la pedagogía, ahorita mi colega Josefina MacGregor ha hecho un trabajo impresionante en la UNAM, una de las pocas realmente dedicadas a la didáctica de la historia. De verdad, es un trabajo formidable, y sus alumnos pues la recuerdan pues constantemente, ¿no? Pero también estuvieron y tuvieron una presencia muy importante las historiadoras de arte, como Ida Rodríguez Frampolini o Elisa Vargas Lugo. La primera fue de las primeras alumnas de la Escuela de Altamira en Madrid, propulsora del movimiento Dada en México, y en esa misma línea, contradictoria, apasionada, estudiosa, crítica, gran promotora de las expresiones artísticas como la música y la danza. La segunda, Elisa Vargas Lugo, fue una de las historiadoras de arte más destacadas del siglo XX. Fue gestora de proyectos de enorme envergadura e impulsó proyectos de largo aliento, e inició el estudio de la iglesia de Santa Prisca de Tasco y visibilizó la pintura de mulatos, mestizos, moriscos y mujeres. Así que miren, yo podría citar a más mujeres historiadoras como Berta Ulloa, Clementina Díaz y Llobando, que se señala en el libro, pero que está haciendo referencia a Romero de Terreros, no con los aportes de Clementina. O Alicia Olivera, propulsora de la historia oral, Antonieta Espejo, arqueóloga, Sonia Lombardo.
arqueóloga y mezclada con la historia. Carmen Castañeda, Eulalia Guzmán, cuyas trayectorias rayan en la vía multidisciplinar y aportes claros a la historia. Pero bueno, no hemos terminado de reconocerles tales aportaciones, ojalá y en el futuro, bueno, sí, sabemos que en el futuro ya estamos preparando por ahí algo sobre historiadoras. Termino diciendo una cita de José Luis Martínez en la introducción a las memorias de Alfonso Reyes, abro comillas: desde que llegó a la mitad de su vida en 1924, Alfonso Reyes sintió la necesidad de comenzar a acumular materiales para las que deberían ser sus memorias. Inició entonces su diario, que él llamaba de trabajo, y que continuó con raras interrupciones hasta los últimos días de su vida. Los invito también a que también hagan este ejercicio de mantener su historia personal, su historia colectiva, a través de sus propios diarios de vida. Gracias. Gracias. Doctora Andrade, por favor. No sé si quieras... Sí, podemos ir comentando algo, ¿no? Antes de que empiece Carlos, también los comentarios o sugerencias también. Bueno, antes que nada agradecer a la doctora Araceli, al colegio también, obviamente, de la Frontera Norte, que, como ya se dijo, coedita el libro que ahora estamos presentando. Y sí, evidentemente, bueno, son temas fundamentales los que toca la doctora en ese sentido de la inclusión o la incorporación de historiadoras, empezando por ese último punto, en los años 40, ¿no? Finales de los años 40. Sí, las menciono, algunas que ya están consideradas como historiadoras, bueno, que estudiaron licenciatura en historia, algunas. Hago un paréntesis también: cuando fui al archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, me sorprendió que en el archivo histórico, desde los años 30, está una lista de las que están estudiando historia, las personas que están estudiando historia, y no sé, por poner un ejemplo, de 30 estudiantes, 25 son mujeres, desde 31, 32. Muchas de ellas quizá ya no siguieron la profesión, pero sí es una disciplina, obviamente, que es mayoritariamente femenina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando lo vi, dije, bueno, aquí hay material para después trabajarlo, un artículo quizá, y en ese sentido sí es una deuda que tengo con ese sector de la disciplina, obviamente, que está ahí presente ya en la Universidad Nacional, que, como se comentó, en 1927 se crea la licenciatura en Historia, la primera licenciatura en México que crea los primeros profesionales, si se quiere llamar así, de la disciplina, pero también hay otros espacios, como se ha comentado, desde las normalistas o la normal en general, son espacios importantes. El texto en general, ahí, y sí, tiene la razón también la doctora, hago mucho énfasis en que para mí es importante que se crea el gremio cuando escribe para otros historiadores, es decir, o no solamente son repetidores de hechos históricos, que es lo que se viene dando desde el siglo XIX, es decir, hacen sus libros de historia, México a través de los siglos, obviamente, desde la óptica nacionalista, pero es cuando el investigador de archivo, en el AGN, en los diferentes archivos de México, deja discípulos. Es decir, Genaro García, empiezo por eso en 1903, Genaro García es el primer historiador que encuentro que forma a otros historiadores, es decir, ya tiene sus discípulos, están becados por el gobierno mexicano, y tengo ahí unos testimonios que me pareció muy importante encontrar de Nemesio García Naranjo, que platica cómo les daba clase Genaro García. Decía, nos dividía en dos grupos, unos defendiendo a Hernán Cortés, otros a Bernal Díaz del Castillo, se hacía la polémica. Entonces, bueno, estrategias que los que estudiamos historia, varios de nuestros profesoras y profesores han implementado, ¿no? Defiende la postura o de Lucas Adamán y otro grupo que defienda la de Mora, ¿no? Por ejemplo, que a mí me tocó en la Universidad de Guadalajara, que algunos de nuestros profesores o profesoras nos hacía esas dinámicas de estudio. Entonces, encuentro que, y por eso hago mucho énfasis, son especialistas antes de profesionales,
son especialistas del saber histórico y transmiten esos saberes a las siguientes generaciones en ese sentido. Sí, insisto también en eso, bueno, más bien reconozco ese hueco de los 40, donde sí, posteriormente es cuando empiezan a figurar más, ya tiene cierta injerencia las profesoras historiadoras, y lo comentaba antes de la presentación con Araceli, que pues bueno, ahí también sería un hueco, quizá que alguien más, o yo mismo con un segundo tomo, quizá, empezar desde los 40 hasta los 80, ¿no? Por ejemplo, una nueva etapa historiográfica donde seguramente en la portada ya estarían ahí equipos de trabajo con mujeres, ¿no? sería eso muy interesante, donde estén dialogando ahí grupos de historiadoras e historiadores. Entonces, bueno, sí, eso es importante. Y esta cuestión del especialista que crea a otros o especialistas como tal, que le llamo ahí, que son especialistas especializantes, es decir, un juego ahí de palabras quizá muy de Bourdieu, en el sentido de crear, o más bien este hábitus que crea otros elementos, otros actores o agentes, como le llama Bourdieu desde la sociología. Entonces, bueno, esa es la intención teórica para justificar en ese sentido. Bueno, también diría que el periodo para mí es quizá una obsesión personal. No me gusta salirme del periodo que planteo, es decir, 1903-1955, y me parece muy interesante lo que dice también la autora del siglo XIX, cómo hay una injerencia de la historia patria, las escuelas elementales. Pero, y siempre lo digo también a mis estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro, postular una temporalidad es una hipótesis en sí misma ya. Es un proceso que yo considero que empieza en 1903 más claramente, no podemos decir exactamente un año, obviamente, son procesos difíciles de datar, pero sí en ese periodo me parece que se crea al historiador, y para bien o para mal, como estamos comentando, ¿no? Que quizá está pensando en el otro. Está pensando en el otro historiador. ¿Para quién me va a leer? Y ahora lo hacemos, ¿no? Hacemos nuestro estado de la cuestión y estamos pensando en quién me va a leer de los especialistas, las y los especialistas, y estamos dialogando con ellos. Y tenemos otros espacios obviamente libres que es para la divulgación, y es muy loable obviamente que lo hagamos desde la disciplina, desde el gremio, desde las redes sociales, con cómics, con videos, pero hago hincapié en eso. El gremio se construye a sí mismo, y por eso seguimos vivos en un mundo actual. Es difícil que nos eliminen como gremio. Nos sostenemos unos a otros, nos leemos unos a otros, buscamos recursos desde las instituciones. La Academia Mexicana de la Historia obviamente es un baluarte ahí sosteniendo a la disciplina. Entonces sí, si nos leyeran a la sociedad en su conjunto sería muy bueno obviamente como difusión, pero si no nos sostenemos como gremio difícilmente seguiría la disciplina. Entonces para mí en esos años nace, y como digo, desde la óptica que se vea para bien o para mal, ese es el punto medular en ese sentido. Pero bueno, podemos seguir dialogando ya con las preguntas también que se sume los comentarios de Carlos Mataramián, y pues muchas gracias de antemano a la lectura, el espacio obviamente, la gestión de Karina también, que fue muy amable desde siempre, desde que nos pusimos en comunicación, y pues a los presentes, primer agradecimiento a los presentes y los que nos están también viendo en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Iván, por favor, Carlos, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues la amistad que tengo con Iván me permite, más que hacer un resumen de su trabajo, voy a empezar a hacerle algunas preguntas específicas. Comparto con la doctora Araceli de que la historia atraviesa todas las disciplinas. Yo soy antropólogo de formación, pero mi madre, mi primera maestra, es normalista y luego hizo una maestría en historia, y por problemas estructurales del patriarcado de la sociedad mexicana, pues no pudo ser profesional de la historia. Sin embargo, en mi casa
circulaban estas historias, había libros de historia, y entonces uno a veces tiene un pie en la historia, aunque seas antropólogo, también piensas la antropología como un compendio de historias. Yo he trabajado la historia de un personaje armenio que estaba en Guerrero en el siglo XIX, Jacobo Jarutian, que después ingresa en la Revolución Mexicana, primero como maderista, pero en 1913 se hace huertista y su secretario es Miguel Otón de Mendizábal. Y entonces estoy siguiendo la historia de Miguel Otón de Mendizábal, y por eso a veces uno, cuando te lo encuentras en trabajos como el tuyo, vas entendiendo también cómo fue este gran exilio mexicano de 1914. Sin duda es muy acertado empezar con los centenarios. Elizabeth Jelin trabajó esas fechas difíciles, los aniversarios de las dictaduras sudamericanas, como fechas malditas en donde se puede pensar mejor las formas en que se disputa la conmemoración. El 11 de septiembre para el caso chileno, el 24 de marzo, los armenios tenemos el 24 de abril, que hay una lucha frontal con el Estado turco para ver cómo se hace la memoria o el olvido, y uno ve las transformaciones que tienen estos centenarios. Tú también los ves como momentos en donde los distintos grupos de historiadores luchan. Empiezas con el centenario de Juárez en 1906, vendría el centenario de la independencia en 1910, donde se hacen desfiles, monumentos, calles, certámenes literarios. Virginia Guedea habla de la exaltación de la historia oficial, y ahí entra Genaro García desde el Museo Nacional, quien fue pieza clave para la conformación del gremio, y le pide a sus alumnos, Nemesio García Naranjo o Alfonso Tejas Sabre, que lo apoyen. Uno, Nemesio, católico, conservador, es alumno de Genaro García, y Tejas Sabre es marxista, o sería marxista. Me gustaría que abundaras sobre estos primeros maestros y alumnos, pero que toman cursos diferentes los alumnos. Gracias, Carlos. Bueno, lo ligo también con lo que me comentaba la doctora Araceli, que es la cuestión de la interdisciplinaridad, ¿no? Eso es importante, considero hacer énfasis, que es un periodo donde no hay una definición sólida, homogénea, de quién es arqueólogo, quién es historiador, quién es antropólogo, primeros quizá antropólogos con Boas como maestro. Entonces hay una combinación ahí muy clara de actividades de las ciencias sociales humanas, como las llamaremos ahora, y esa indefinición también era muy provechosa. Es decir, ahora nos hemos cerrado en parcelas, ¿no?, disciplinares, que nos vuelven a insistir de la interdisciplinaridad en la actualidad, de que brinquemos esas parcelas y trabajemos en equipo, ¿no? Ellos lo hacían, me parece, de manera más natural, no tenían esa necesidad de insistirlo, ¿no?, de insistir de que era beneficioso para el trabajo investigativo, y hacían equipos de trabajo, quizá el claro ejemplo para el caso arqueológico, en las revistas también creada por Alfonso Caso y Manuel Toussaint lo encontré. Entonces sí hay una naturalidad de interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, si le queremos llamar de manera menos profunda, ¿no?, en ese sentido. Entonces sí, eso lo encontramos también en esas primeras décadas del siglo XX, y Genaro García como un formador de vertientes, ¿no?, también. Por un lado, Nemesio García Naranjo, que parece ser que de sus estudiantes predilectos, porque los invita a sus proyectos, y por el otro, Tejas Sabre, por mencionar solamente dos, que a lo largo de la disciplina del transcurso del tiempo, pues se van formando como quizá agua y aceite, ¿no? Uno muy cercano al huertismo, se exilian en Estados Unidos, Nemesio García Naranjo, regresa después, no tenemos muy claro, quizá también lo platicaba con Carlos, cuándo regresaría Nemesio, me parece igual que otros como los Elguero en principios del 20,
van construyendo ciertos foros de opinión pública. A lo mejor no están incluidos del todo en las instituciones revolucionarias, pero sí circulan ahí y son opositores, son, como en la época se les llama, reaccionarios, ¿no? que en sus periódicos, revistas están. Y por el otro, Tejas Abre, que se le considera de los primeros historiadores marxistas, importantes difusores de la historia, en trabajos de investigación. Entonces, bueno, ahí está ese tronco común empirista, que también eso es algo que quiero hacer énfasis en el libro. Son empiristas todos, es decir, católicos, marxistas, liberales, todos defienden la objetividad, por más que defiendan la idea de Dios como Helguero. Dice, es un abogado, Helguero dice, no, pues el documento es la base, es lo que vamos a encontrar la verdad ahí. Entonces, eso pienso que no se había dicho, porque siempre se estudiaban. Por un lado, vamos a estudiar los marxistas, pero no vamos a mezclarlos con los católicos, como si fueran harina de otro costal. Y eso me parece, y también me gusta hacer énfasis siempre que presento el libro, que eso fue para mí un reto, ¿no? Es decir, pero todos están en el campo historiográfico, es decir, facciones encontradas, opositoras unas de otros, y como el campo así es, ¿no? Son facciones, agentes que se encuentran, discuten, pero todos finalmente componen ese espacio. Por ahí entonces sí, nada más para ir cerrando esta primera intervención con las preguntas de Carlos, y que voy vinculando también con las anteriores, estamos ante un nacimiento de facciones en el contexto revolucionario, que eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Facciones políticas, ideológicas, pero que están interesados para usar la historia como un arma, que siempre se ha usado así, ¿no? Voy a criticar a mis enemigos, pues me rastreo hasta donde sea posible para justificar esa ideología que es contraria a la mía. Y es algo que también el gremio pues lucha desde décadas, ¿no? Es decir, cómo no poder, como dice Fernández Sebastián desde España, despresentifiquemos el pasado, que es una postura, quizás se le puede llamar, ¿cómo vamos a despresentificar? Porque por otro lado también se dice, seamos activistas. Entonces ahí, pero son loables las dos, pero hay que definirlo desde el principio. Pero bueno, eso ya me estoy yendo por la cuestión disciplinar, pero sí es importante cómo estas facciones usan el pasado netamente como con objetivos políticos, ¿sí? Hispanistas e indigenistas. Empiezas en 1903 porque Genaro García convierte ahí en el Museo Nacional, es la primera institución que forma historiadores que llegan becados, que están estudiando ahí. Pero también mencionas los otros tres pilares, Luis González Obregón en el Archivo General de la Nación y Jesús Galindo y Villa en la Biblioteca Nacional. Estos tres historiadores de oficio son los que introducen nuevas prácticas para la producción y la difusión de las humanidades desde una rigurosidad científica. Estos intelectuales pasan a ser especialistas, expertos en su oficio y patrocinados por el Estado. Esto los hace lo que Gramsci decía intelectuales orgánicos, es decir, responden al Estado, aunque tengamos porfiristas, aunque tengamos... ¿Cómo has reflexionado esto del Estado patrocinando el origen de... Sí, pues como es ahora, ¿no? El Estado como patrocinador, garantizador del gremio, con el recurso de las humanidades, ¿no? Que México, como sabemos, siempre ha sido un país que ha privilegiado la historia nacional, con obviamente beneficios obvios que va a dar la nacionalidad, y en ese sentido orgánicos, en esa categoría gramsciana, que son porfiristas, evidentemente Genaro García, Jesús Galindo y Villa y Luis González Obregón, pero por alguna razón obviamente se le reconoce su habilidad administrativa, quizá también conocimientos cientificistas, y continúan en el México revolucionario. Pues se les da todavía ese valor, porque bueno, obviamente aún así los regímenes vayan cambiando, se reconoce a los baluartes de la cientificidad. Entonces sí, ahí yo lo que considero que como este es un momento de transición, aparecerían después los intelectuales orgánicos,
quizá uno de los primeros que podríamos pensar como cierto voz y función que juega es Genaro Estrada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sería un intelectual ya que empieza a fundamentar la disciplina desde un discurso oficialista, porque pues si está en Secretaría de Relaciones Exteriores, crea una comunidad ahí también importante de estudiosos y también de obras sobre la historia regional o local. Como él era sinaloense, pues le interesaba esa visión. Y es algo también que quizá no se había tocado, que hago un balance rapidísimo quizá, pero sí que me interesaba esa cuestión de las historias locales, es decir, qué se está haciendo en ese periodo, que todavía no son profesionales en el centro del país, en el occidente, en Yucatán, algunos casos norte, que es menos obviamente proclive a la institucionalización de la disciplina, pero sí ese valor de las zonas del país, las regiones, si le queremos llamar, porque también, bueno, con el término región más amplio, no solamente historia regional como lo entendemos local, sino regiones realmente que es, como dije ahorita, occidente. Y bueno, eso también es importante. Entonces, sí, Genaro Estrada da ese impulso a lo regional, a lo local, y se va construyendo la disciplina desde otros ámbitos, que es otro de los ramas que podríamos seguir indagando desde el gremio, de los especialistas de la historiografía mexicana, y no olvidarnos obviamente de los vínculos internacionales. Entonces, bueno, para ir cerrando este comentario, sí, ya después se da con el afianzamiento del partido único en el país, pues sí, ya intelectuales orgánicos como Silva Herzog y sí, esa característica, pero podríamos rastrear en los años 20 que inicia, y también los que le llaman reaccionarios, ¿no? Cabrera, por un lado, que era revolucionario, pero ya empieza a criticar al obregonismo, o el propio José Vasconcelos, ¿no? 1929, que quiere ser presidente y no lo dejan, y pues se vuelve crítico acérrimo, ¿no? Pero sí, por ese lado. Los vínculos internacionales, algo que también investigué ahora que leía tu texto, es, yo había leído el de los mexicanos en el destierro, un libro de Antímaco Sachs, que es un seudónimo, y ahora conozco que es el hijo de Francisco Elguero, de José Elguero, que se van al exilio en 1914. Ese exilio que hay quien estima que son casi 100,000 mexicanos que se van a los Estados Unidos, que puede ser el origen de muchas comunidades de mexicanos en Texas. Sabemos que muchos llegan a Nueva Orleans. Después hay textos que hablan de la influencia de la música mexicana en Nueva Orleans, que luego uno escucha a Louis Armstrong tocando la cucaracha y dice, bueno, esto puede ser a partir también de este origen. Muchos se van a Cuba. Francisco Elguero está escribiendo en el Diario de la Marina en La Habana. Además de estos intelectuales, están sacerdotes, están generales, el general Jacobo Jarutián, está un número muy grande de conservadores, y están muchos años en el exilio. Y luego supongo que también establecen vínculos ahí y empiezan a regresar hacia 1919 con el perdón, parece que de Adolfo de la Huerta, según puedo ver ahí. Todavía no he investigado sobre eso, pero tú lo mencionas. Y creo que es justo el momento en el que regresa Francisco Elguero. Parece que también regresa Nemesio García Naranjo, aunque no trabaja para el Estado, sí está escribiendo en diferentes diarios alrededor de la República. Encontré apenas unos que escribió aquí en el semanario Minerva, que se publicaba aquí en Mexicali en los 30s. Entonces ahí te topas a Nemesio García Naranjo. Miguel Otón de Mendizábal regresa con el perdón, porque había sido huertista, estuvo muy activo en la Decena Trágica, y luego regresa y funda la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dices, verdaderamente hubo un gran perdón. Muchos otros no regresaron. Urrutia, aquel que dicen que le cortó la lengua a Belisario Domínguez, ¿no? Pero llegan, se incorporan a las diferentes universidades y empiezan estas pugnas también al interior de la Universidad Nacional, como lo menciona García Diego. ¿Podrías platicarnos un poco más
más sobre estas pugnas en los primeros años de la profesionalización de los historiadores. Sí, es importante, bueno, hacer ese énfasis entre indigenistas e hispanistas, ¿no? Que son las grandes divisiones intelectuales, unos indigenistas post-revolucionarios o pro-revolución mexicana, oficialistas en ese sentido, y por el otro, los llamados conservadores genéricamente, que pues ven a la madre patria y todo lo que ha analizado también Pérez Monfort en esa madre patria como eje, ¿no?, discursivo. Y sí, se está dando también lo han analizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, como por ejemplo hasta que llega un rectorado como el rector Víctor Foucher, que también se le considera como del ala conservadora en principios de los años 40, finales de los 30. Entonces no es tan fácil la historia institucionalizada política de México, que a veces pensamos que son como esferas o burbujas que están separadas, sino están intercalando, ¿no?, constantemente por intereses, como se da en la política siempre. Defiendes intereses, a veces te alías con unos, tienen vínculos, no sea de lo ideológico. Y sí, en ese sentido, el regreso de los conservadores huertistas, que le llaman conservadores o golpistas, que apoyaron el golpe, ese regreso en los 20 con los Elguero, que analizo puntualmente para los interesados en el libro, la revista América Española, que ahí encontrarán un balance del centenario de 1921, que es un centenario que sí toma el gobierno mexicano como interés en él, pero hay que hacer énfasis que es un centenario que es proclive a reconocer a Iturbide, obviamente, ¿no? Que por algo hasta la fecha, pues la gran fecha es la de 1810 y no 1821. Entonces reconocen estos hispanistas a Iturbide, reconocen a Hernán Cortés y se van insertando posteriormente, pero siempre siguen siendo críticos. Obviamente saca alguien como los propios Elguero, y después sacerdotes como Jesús García Gutiérrez y otros que están escribiendo historias de la iglesia. Entonces ese proceso de facciones políticas encontradas también influye a la historia y como ya dije hace un momento, encuentras la historia como un arma, un efecto para derrotar al otro, desconocer al otro, y por eso, bueno, hasta la fecha se usa así, y por eso pues tenemos que estar muy alertas, ¿no?, los historiadores y las historiadoras, para saber cuando se está haciendo historia de esa manera. Y ya para ir cerrando, entonces los 20 es hispanistas contra indigenistas, pero luego después lo rastreo, que empieza a diluirse según los actores de la misma época, que la disciplina ya se empieza a discutir desde los propios baluartes de la historia, es decir, después estamos hablando de historicistas o gormianos o Gorman, y positivistas de Zavala, o cientificistas, como decía Álvaro Matute, que le debemos llamar cientificistas y no positivistas, muy claramente, para no ser en relación con o vincularlo con Comte. Y entonces en ese sentido se diluye un poco las pugnas, porque ya lo que interesa es la disciplina, es decir, ya hay una necesidad de defender ciertas facciones, ciertos grupos, pero que tienen una visión de la disciplina muy clara. Y sí, por eso Cermeño, en su libro La cultura moderna de la historia, dice hay en realidad un regreso a Ranke hasta los años 30 con Zavala. Se olvidan de Ranke en el siglo XIX, porque Ranke dice, pues, como saben, los que hemos estado en la disciplina leyendo obviamente a todos estos decimonónicos, lo único que quiero es saber qué es lo que pasó realmente. Es anti-hegeliano, Ranke totalmente, es decir, yo no quiero saber leyes de la historia y el proceso, grandes procesos filosóficos, y es lo que retoman estos historiadores, retoman a Ranke, como lo dejó muy claro Cermeño, y en ese sentido, pues ya estamos en otro periodo de pugnas, pero ya más disciplinares. Sí, no, y justamente escuchándolos,
pienso en que interesa efectivamente la disciplina, pero no desaparece ni el debate ni las facciones. Y quizá de las confrontaciones más expuestas, sobre todo ya de la segunda mitad del siglo XX, pues va a ser la posición de O'Gorman y la de Miguel de Portilla respecto, por ejemplo, a este encuentro de ambos mundos, ¿no? Como una de las referencias puntuales a estas confrontaciones. Retomo también, me hiciste pensar en el proceso de la despresentificación del presente, justamente como ese llamado constante de las y los historiadores, independientemente de las facciones o de las motivaciones metodológicas, a no repensar el pasado desde los hechos que nos están ocurriendo, ¿no? Y también creo que un elemento que motiva tu libro para otras actividades futuras justamente tiene que ver con los archivos históricos en las localidades y las regiones. Se empieza a hablar de historia regional, pero en realidad no hay incluso una formalidad, es más, están todos desperdigados los documentos de diferentes procesos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer los archivos históricos de las localidades, ya sea a nivel de estado o a nivel de ciudad, y empieza entonces ahora sí como de todo este proceso a nivel regional de recuperación de archivos. Y también pienso un poco como en este momento va a resurgir, más bien va a surgir o va a adquirir fuerza, sobre todo desde la enseñanza ya a nivel universitario y después en posgrado, sobre los procesos de catalogación, que ahora se ha perdido un poco, pero que en su momento fue un gran proceso que permitió justamente tener de lo que hoy gozamos, ¿no? De archivos cada vez más ordenados, catalogados, y que incluso los tesistas podían graduarse con una muy buena catalogación, y ahora de pronto parece que esto se ha perdido. Dos cositas más, el de las revistas, y justamente que hay varias de las que tú mencionas aquí, y también esas revistas como medio para el debate fundamentado independientemente de las filias, las fobias por las metodologías, pero las revistas, las posiciones, las réplicas, y cómo desde estas plataformas era posible tener justamente conocimiento, el resto de los historiadores e historiadoras, de esta contraposición de ideas, ¿no? Lo cual se me hace también muy importante para el desenvolvimiento de la historia como disciplina en México. Y después ya el surgimiento de los propios colegios, porque bueno, el Colegio de México surge a finales de los 30, pero vamos a tener que esperarnos un buen rato, porque aunque Silvio Zavala había empujado un poco las bases para que se conformara lo que después va a ser el Colegio de Jalisco, finalmente va a ser hasta el Colegio de Michoacán, donde se van a sentar las bases, después obviamente el Colegio de Jalisco, el mexiquense, y cómo no, el Colegio de la Frontera Norte, que quizá uno de sus grandes faltantes sea ese espacio dedicado a la historia. Pero con esto nace ya también otro proceso de formación que van a ser los posgrados, ¿no? Y entonces aquí otra manera de entender los procesos de profesionalización que, claro, no están en el libro, pero bueno, sirve un poco para el debate, y que quizá a lo mejor por ahí alguna pregunta de Carlos es como que, bueno, y luego, ¿qué va a hacer Iván, no? Sí, muchas gracias. Contesto, sí, o otra duda, Carlos. Sí, da pie, bueno, estoy muy contento por eso, porque el libro puede levantar posibilidades, despertar posibilidades historiográficas, que eso era importantísimo para mí, que se lean las licenciaturas en historia para conocer el proceso de institucionalización y profesionalización de la disciplina en México, por lo menos, y eso había, y también quiero hacer énfasis, que ya había estudios, obviamente, que cito en el libro, pero dispersos, es decir, no había un libro de conjunto, me parece, donde esa periodización estuviera analizada, y es lo que intenté desde el principio, que se llenara ese hueco. Y esta cuestión de los archivos también, de los posgrados, pues sería un nuevo investigación del 55 para adelante. Y ahí se complica, obviamente, porque se multiplican los centros de investigación. En el 79
el CONICH, también acá el COLEF, entonces Jalisco, en el norte empiezan a abrir, obviamente otras instituciones, entonces es una labor, me parece que a quien quiera abordarla, complicado, porque regresan obviamente historiadores e historiadores del extranjero, llegan de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España, regresan al país y nutren a estas instituciones que ya están ahí y forman otras. Entonces sí es un proceso que me parece que sería interesante analizar, que fueran 2 tomos, obviamente sería muy interesante este primer tomo y ya el proceso del 55 para adelante, pero o por lo menos un libro colectivo, ¿no? Que eso estaría bien, a lo mejor ya no como autor único, sino coordinar quizá un equipo de trabajo donde se trabaje cada estado de la República ese proceso del 55 para adelante. La UDG crea su licenciatura, me parece 56, 57 también, en la Universidad de Guadalajara. Y la Michoacana, pues que también es un referente siempre, la Michoacana como de los primeros interesados en esta licenciatura. Entonces, bueno, sí, eso respondería en esa posibilidad, a futuro, seguir con la historiografía, pero ya en ese crisol o en esa fragmentación que es México como territorio. Y bueno, en ese sentido, pues muchas gracias por motivar pues este diálogo, motivar posibilidades. Y sí, hay ciertas hipótesis que se quedaron en el tintero, como todo trabajo, se quedaron ahí objetivos. Y bueno, seguiremos trabajando tanto en eso como la reflexión sobre el conservadurismo mexicano, que bueno, es para mí una de mis líneas que están ahí, ¿no? Pues y hay que retomarlos. Y desde sus propias lógicas y esa despresentificación del pasado muy útil y loable, nos permite no tener esas filias y fobias todavía en la actualidad, ¿no? Y saber por qué dijeron lo que dijeron, como también lo sigo en la historia intelectual que ha elaborado varios historiadores latinoamericanos, siguiendo la escuela de Cambridge y historia intelectual conceptual estilo Koselleck. Siempre es cuando se dice lo que se dice y tiene un significado, una significación que no va a ser la misma que tenemos nosotros. Y por el otro lado se puede ser activista también, el historiador no es de que no pueda ser político, activista, pero saber muy bien en qué momento lo vas a hacer y no traer al presente una bandera que tenían ellos sus propias circunstancias, como diría Gauss, ese circunstancialismo de cada quien. Y bueno, para terminar, me parece que es reconocer a los hombres y mujeres del pasado que existieron. Ese es el punto. Es como cuando presentificamos el pasado, es como si nada más importáramos nosotros. Como si ellos, no, pues que vivieron o no, como si fuera irrelevante, ¿no? Tuvieron sus pasiones, sus odios, sus alegrías como todos nosotros. Entonces hay que reconocérselos como tal. Gracias. Gracias, Iván. Si te parece bien, doctor Antaramian, pasamos a las preguntas tanto del público como de las redes. Digo, además de los saludos y de agradecer la presentación, Francisco Ruiz Esparza Núñez, a quien enviamos saludos, nos dice que muy interesante la presentación, una comunidad del saber, y dice, yo agregaría del sabor, en el sentido de que cualquier tema por historiar puede tener varios enfoques e interpretaciones dependiendo del historiador. Saludos, y alguna de nuestras acompañantes de aquí de la mesa, si quisiera hacer alguna pregunta, comentario, observación, crítica o duda. Sí, adelante, si nos dicen de nombre, por favor, y su adscripción. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación y mucho gusto. Yo soy Martín González, soy investigador de aquí del Departamento de Culturales en el COLEF. Empecé a leer tu libro, me dio mucho gusto. Te agradezco mucho por la investigación. Yo también agradezco mucho esta presentación porque mientras leía el libro justo estaba pensando un montón de cosas que tenían que ver con historia de género, que es como que los temas que más me interesan, y pensé que quizás iba a estar incluso hasta un poco fuera del lugar, pero me da gusto escuchar a la doctora Araceli hablar al respecto. Y bueno, te empecé a leer y yo veo que tú, digamos, sitúas tu investigación como una historia conceptual,
y usas pues esas herramientas metodológicas y conceptuales, ¿no? Citas a Palti, citas a Cermeño, hablas de Koselleck y tal. Y pienso que luego, no sé, a veces el trabajo de archivo, independientemente de la forma en la que nosotros queremos encuadrar nuestras investigaciones, como que nos conduce a otros sitios que quizás como que se salen de nuestra parcela ahí analítica, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, tomando esto en cuenta, si te encontraste si tienes anécdotas de ese tipo, si te encontraste con detalles de ese tipo, es decir, a mí la investigación tal cual está planteada me hace inevitablemente, por ejemplo, quizás referirme a otras herramientas como por ejemplo las de la historia social, porque tú mencionas, por ejemplo, que una de las características de la profesionalización de la historia o de ser un historiador profesional en este contexto es la de precisamente poder vivir de hacer investigación histórica, ¿no? En términos como muy concretos y materiales, y creo que ahí como que eso inevitablemente nos hace reflexionar sobre cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Sobre cómo se gana uno la vida y cómo se obtienen ingresos, cómo se posibilita esta profesionalización en ese sentido. Y justo hablando de género, pienso que una de las condiciones de posibilidad de esta profesionalización en este contexto y luego en muchos de la academia en general es justo el trabajo no pago de las mujeres, ¿no? Que digamos, al margen de que en efecto hubo muchas historiadoras que participaron quizás en menor medida de estos circuitos intelectuales, que eso es también una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque las mujeres están ahí presentes desde el inicio de tu investigación, en tanto que este primer concurso, por ejemplo, de publicaciones del centenario, pues uno de los primeros textos premiados es el de Laureana Wright, ¿no? Pero digamos, al margen de eso están pues las esposas, compañeras que luego incluso fungían como editoras, revisoras, y tenemos, digamos, en otros ámbitos muchísimas evidencias de que eso pues sucede muy comúnmente, ¿no? Que hay un trabajo ahí invisible de mujeres. Entonces, pues un poco mi pregunta es si descubriste en tu trabajo de investigación algo interesante, digamos, sobre las vidas privadas de los actores que estudias, si eran hombres solteros, casados. Tengo entendido que la tesis de licenciatura de Genaro García era, en Derecho me imagino, era justo sobre la desigualdad de la mujer. Entonces, pues la pregunta va un poco por ahí, porque me imagino que de pronto cuando uno se encuentra cosas y le parecen interesantes, pero pues las deja ahí a un lado, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta para darle la voz? Ok. Sí, adelante, por favor. Mi nombre es Fernando Escobedo. Te agradezco muchísimo que hayas venido y nos hayas compartido este proyecto, ese trabajo que tienes. Está muy interesante. Lo estoy escuchando ahorita, voy a comprar el libro. Pero está muy, muy interesante. Nada más que sí me gustó muchísimo el diálogo que se armó ahorita entre la doctora, Carlos y tú, y sobre todo los comentarios que nos llevan a este debate sobre la cuestión de por qué no aparecen las mujeres en la historia, sobre todo aquí en la región. O sea, el primer congreso de historia regional de aquí de Baja California a finales de los 50s, la primera persona que llega y dice yo voy a hablar por los bajacalifornianos o por los tijuanenses, es una mujer. Y la doctora mencionó muy bien que muchas de estas historiadoras mujeres, algunas aparecían o surgieron de las normales superiores, ¿no? Estudiaron ahí, tenían cierta especialidad o estudios en la cuestión histórica. Estoy hablando de Josefina Rendón Parra, ¿sí? Que es la que llega a Pablo L. Martínez y con un concepto de la historia nacional, y ella es la que levanta la voz en ese congreso, ¿no? O sea, ella es la que levanta la voz por la gente de aquí. Oye, ¿por qué vienes y nos explicas tú cosas que nosotros vivimos o que son muy importantes para nosotros, ¿no? Y sigue siendo como una figura, un sujeto que tiene que incluirse. O sea, la mujer en la historia de la región de Baja California, la primera historiadora de aquí de Tijuana, historiadora en general, ¿no? Es, tengo entendido que es Guadalupe
Jiménez Codinach, nacida en Tijuana. Y es un personaje muy importante, muy interesante, y también está como ausente en el diálogo, ¿no? De la región. Está ausente en el diálogo de la región y no hay nadie que se acerque. Sí, su familia es de aquí, fundadores del colegio Coatlatóhuac en los años 50, 53, o sea, ¿qué está pasando en ese sentido? Creo que nos tenemos que mover más. Y tu libro nos va a ayudar también a darnos de topes para incluirnos en esa discusión e incluir muchos temas que son muy necesarios, ¿no? Tú lo hablas a manera nacional, sus orígenes, pero también tenemos que darle el giro hacia los diferentes espacios del país, como lo mencionaste al final, ¿no? Nada más es un comentario y te agradezco mucho tu compañía. ¿Alguien más? Antes de darle la palabra a Iván, no puedo evitar referirme a Guadalupe Jiménez, que efectivamente, de hecho ella ha hablado sobre las Californias, pero aquí creo que el reclamo no es para Guadalupe, porque ella ha sido consistente en el estudio, sobre todo las relaciones México-Estados Unidos, la compra. Yo creo que a lo mejor el reclamo es para nosotros mismos, los baja californianos, en el sentido de no recuperar su obra. Finalmente, las exposiciones, lo que ella ha hecho, tienen un eco formidable, y evidentemente cuando hace referencia a las Californias siempre está presente su origen, sin duda, pero creo que el reclamo tendría que ser para nosotros mismos. Bueno, yo me siento ya hija adoptiva de esta región, entonces para invitarla, para hacerla presente, como en este caso pues ha estado presente Iván y por supuesto Carlos Santaramía, que siempre está presente acá, siempre trayendo invitaciones y abriendo también espacios para la discusión. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que empezar, y así como estamos armando el ciclo de historiadoras desde la Academia Mexicana de la Historia desde el año pasado, y ahora sumamos además a otras colegas que ya no son solamente historiadoras, sino precisamente por esta multidisciplina, pues estamos abordando, pero sí acertado el comentario por ahí, perdón, pero creo que era importante hacer referencia. Adelante, por favor, Iván. Bien, ligando los dos comentarios o preguntas, recuerdo, por ejemplo, el texto de Chartier sobre la Revolución Francesa, los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Lo traigo a colación porque él dice en su introducción, ya se ha hecho la historia intelectual de la Revolución Francesa, es decir, los orígenes intelectuales con la Ilustración, y entonces dice, a mí no me interesa ya eso, ya se hizo, ahora voy a hacer los orígenes culturales y las prácticas, ¿no? Dónde se leen, en los cafés. Dice Chartier, no me interesa qué se lee, sino dónde se lee, es decir, con qué grupos. Esto por la cuestión de la historia social, es decir, sí, mi abordaje es historia intelectual, y ahí sí me gustaría que fuera referencia, decir, ya se hizo esta historia intelectual de los historiadores, vamos a hacer una historia social, o una antropología de los historiadores e historiadoras. Eso sería, es decir, más el andamiaje de los grupos, ¿no? El andamiaje, que sí, la historia intelectual con esta historia o esta sociología de los intelectuales que hizo Bourdieu, pues trata de hacer eso, ¿no? Sí lo que escriben, pero pues quiénes se alían con quiénes son los enemigos de quién. Entonces, en ese sentido, sí, igual en la historia social, pues sería historia de las mujeres, historia de género, ¿no? Como ramificaciones de la historia social. Y sí, me parecía muy interesante realizar ese abordaje. Ya me lo había dicho también en una presentación, si no mal recuerdo, Sebastián Rivera Mir, que lo presentamos en línea en la Academia Mexicana de la Historia. Él estuvo presentándolo virtualmente, y me dice, ¿lo has pensado desde la historia de género? Es decir, darle el giro. Pero a eso contestaría, tendría que hacerlo, así como Chartier dice, François Furet ya lo hizo historia intelectual o historia de las ideas de la revolución, los orígenes. Yo lo haré desde la historia cultural, así yo diría, ya lo hice en un momento desde la historia intelectual. Y referente a los fuentes,
pues ya, bueno, di una pista ahí con el archivo histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sí, desde los 30, una y otra vez mujeres. Entonces, bueno, estudiando, y bueno, sería utilizar la misma estrategia que hice acá o dije, que también los copistas, los que están transcribiendo documentos, no solamente los que están en el nombre del artículo, de la investigación, sino todo el equipo que tiene Luis González Obregón, por ejemplo, ahí trabajando en el AGN. Entonces sí, sería un buen vuelta de tuerca, vuelta de visión de historia social, historia cultural, historia de las mujeres e historia de género, desde, y ya también ligándolo, desde lo que ya comentamos, desde las diferentes zonas del país, es decir, dónde están trabajando, cómo están trabajando estos equipos de trabajo, de copistas, de recopiladores de información, de los que hacen las fichas bibliográficas. Pues sí, es un andamiaje, una ramificación, la disciplina muy amplia. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si quieras hacer un cierre breve para yo despedir, si es que no tenemos alguna otra intervención. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue verdaderamente un placer leerte. Y siempre uno ve estas luchas necesarias. Por ejemplo, en México, la política internacional de los 30, que fue profundamente racista, que impidió el ingreso con criterios antichinos contra los de Medio Oriente, pero al mismo tiempo tenemos intelectuales como Gamio o Franz Boas que están luchando contra estas posturas, y entonces uno siempre lo ve como hay que constantemente retomar las luchas necesarias, el racismo de aquella época, la guerra contra las mujeres actual, etc. Siempre muy válido, y muchas gracias por tu vida. Pues muchas gracias. Creo que hay muchas pistas en esta mesa, se dejan muchas pistas. Se pueden recuperar las memorias de la Academia Mexicana de Historia, que también son desde prácticamente el momento en que surge la Academia. Historia Mexicana con sus 70 años. Si nos vamos más a lo local, me llevó. Las revistas y boletines creo que son un buen espacio para recuperar, porque nos sorprenderíamos de saber que historia de género, historia de las mujeres, historia regional están muy presentes desde tiempos que quizá no los tenemos en mente. Yo te agradezco que hayas estado el día de hoy por acá, y pues invitando a quienes quieran seguir discutiendo sobre historia, que somos pocos, pero creo que juntos seremos más fuertes, y no es eslogan de nada. La verdad es que siempre es un placer poder interpelar, discutir, dialogar con colegas del campo, y pues agradecerles a quienes nos acompañaron en las distintas plataformas, pero también a los que se dieron, las y los que se dieron la oportunidad de venir el día de hoy a esta aula magna. Nos cuesta un poco de trabajo regresar a la presencialidad, pero la verdad es que se vive mejor un evento cuando estamos presentes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias.